Hola, muy buenos días. Todos sean bienvenidos a este tu programa Luz y Sal, un programa que transmitimos todos los sábados a las 10:05 de la mañana. Quiero saludarte, darte la bienvenida a este que también es tu programa, decirte que el propósito de este programa es hablar acerca de la persona de Jesús para los que aún no le conocen y también edificar a los que ya han empezado su caminar con Cristo. Recuerda que te habla Milady Roldán y nos puedes buscar en nuestras plataformas digitales en YouTube o en Facebook. También quiero saludar a la emisora Conexión Radio, la emisora que te conecta con el cielo. Quiero traerte el día de hoy una gran noticia y contarte que en los últimos 20 días nuestro canal de YouTube ha subido a 33 suscriptores más. Queremos darle la bienvenida a estos nuevos suscriptores, decirte que tú estás haciendo parte de esta gran familia del programa Luz y Sal. Nos alegra mucho el corazón saber de que más personas están sumando a este programa, de que más personas sábado a sábado se conectan con nosotros para escuchar nuestro contenido. Y bueno, y mientras que más personas están compartiendo este contenido con alguien más, mientras que tú llamas a tu amigo o a tu familiar para escuchar nuestro programa el día de hoy, quiero contarte que en el transcurso de la semana estaba en mi trabajo y estaba leyendo algo acerca de noticias y veía cómo había noticias muy alarmantes acerca del nivel de la corrupción, cómo ha aumentado en nuestro país. Quiero decirte que la corrupción, decía este noticiero, de que la corrupción ha aumentado a niveles muy altos, tanto así que Colombia es clasificado el país número 5 más corrupto en Latinoamérica. Lamentablemente es una noticia terrible, lamentablemente es algo que nos duele a nosotros siendo colombianos, siendo un país amado por Dios, siendo un país que también se caracteriza como uno de los más alegres del mundo, de los más felices. Tener una cifra tan desagradable como esta, que nos cataloguen o que nos clasifiquen como uno de los países más corruptos. Y bueno, mientras que yo veía esta noticia, mientras que yo leía acerca de este enunciado que pasaban por la televisión, yo empezaba a preguntarme por qué Colombia está pasando por estos índices tan altos de corrupción. Y quiero decirte de que es el resultado de una sociedad corrupta, porque muchas veces familiarizamos la corrupción con que solamente sucede en la política, solamente sucede en la policía, solamente sucede en grandes entidades. Y quiero decirte que no es así. La corrupción no empezó en la política, la corrupción ha empezado en un hombre, en una familia, en una comunidad, en una sociedad, en una ciudad, en un país, tanto así como lo que estamos pasando ahorita. Entonces, la corrupción no empezó allí en el Senado, sino que empezó en nosotros, empezó en nuestras familias, en nuestros hogares, en nuestros niños, en nuestros jóvenes también. Y bueno, yo quiero el día de hoy hablarte acerca de este término y de pronto tú te preguntarás, Milady, ¿acaso este no es un programa cristiano? ¿Acaso este no es un programa que habla acerca de la persona de Jesús? ¿Qué tiene que ver la corrupción con Dios? ¿Qué tiene que ver la corrupción con nuestro entorno de la fe, con aumentar nuestra fe y nuestra espiritualidad? Pues quiero decir que tiene mucho que ver y te voy a estar diciendo por qué. El diccionario define la palabra corrupción como corromperse a sí mismo o como corromper a otro. En definitiva, es alterar el origen de algo o de alguien. Es cuando yo poco a poco estoy modificando como la receta original y voy alterando esto. Y algunos sinónimos acerca de la corrupción son depravación, son perversión, inmoralidad y descomposición. Entonces vemos cómo los sinónimos también nos dan un poquito más de claridad acerca de esta palabra tan escuchada aquí, que es la corrupción.
Una sociedad corrupta es una sociedad depravada, es una sociedad inmoral, es una sociedad en descomposición y es una sociedad prácticamente sin ética y sin Dios. Y de pronto tú podrías decirme, ¿cómo así inmoralidad? Pues se define moral a todas las reglas, a las normas por las cuales se rige la conducta de un ser humano, en concordancia con la sociedad y consigo mismo. En otras palabras, es la conciencia que tiene una persona del bien y del mal, para cual se siente responsable de sus actos. Es decir, la moral es tener la capacidad de comprender qué es lo bueno y qué es lo malo. Pero yo quiero el día de hoy decirte de que Dios es tan maravilloso y tan perfecto, de que Dios a cada persona le puso una moral en su mente. No hay necesidad quizás de leer la Biblia para yo tener moral. Yo puedo comprender que robar es malo aún sin que alguien me lo haya de pronto enseñado, o aún sin leer la Biblia o conocer a Jesús o ir a una iglesia. Yo lo puedo comprender que hacer algunos actos es malo. ¿Por qué? Porque Dios en su misericordia ha puesto en tu vida una moralidad. ¿Qué es una moralidad? La capacidad de comprender lo bueno de lo malo. Pero quiero decirte que aquella brújula de la moral es Dios. ¿Por qué? Porque Dios es santo, porque Dios es perfecto, porque Dios fue el que creó la moral. Y entonces, ¿quién es la única persona o el único ser que nos puede direccionar en cuanto a nuestras decisiones? Pues claramente es Dios, ya que es el creador de la moral. Entonces, yo puedo ser una persona que de pronto no conozco a Dios, tengo una moral, pero si me rijo por mis pensamientos, por mis decisiones, por mi intelecto, lo más probable es que me corrompa, es que me contamine, o es que tomes malas decisiones en algún momento. Y por eso el día de hoy quiero hablarte acerca de un personaje bíblico que yo creo que puede darnos mucha claridad acerca de este tema. Y te estoy hablando de Lot, el sobrino de Abraham. ¿Recuerdas en un programa anterior donde hablábamos que Abraham era el amigo de Dios? Pues bueno, es el sobrino de Abraham, es la persona de la cual yo te voy a estar hablando el día de hoy. Y quiero que me acompañes a la cita bíblica de Génesis capítulo 13, versículo 10, y dice la palabra de Dios. Lot levantó la vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío, como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separaron. Abraham se quedó a vivir en la tierra de Canaán, mientras que Lot se fue a vivir entre las ciudades del valle. Estableció su campamento cerca de la ciudad de Sodoma. Los habitantes de Sodoma eran malvados y cometían muy graves pecados contra Dios. Bueno, te voy a hacer un breve resumen antes de este texto para que puedas comprender más fácil la historia. Quiero decirte que Lot, como te decía ahorita, era sobrino de Abraham. Ellos salen de Egipto juntos, pero como Abraham era amigo de Dios, Abraham empieza a ser bendecido en gran manera. Se multiplica su ganado, se multiplica todos sus bienes, su oro, su plata, todo lo que Abraham poseía era multiplicado. Y también Dios bendecía a las personas que estaban con Abraham. En este caso, Lot, por ser sobrino de Abraham, también estaba siendo sumamente bendecido. La bendición alcanzaba hasta para Lot. Pero hubo un momento donde los pastores de Abraham, juntamente con los pastores de Lot, tuvieron diferencias, tuvieron digamos como encontrones o algunas discusiones por el agua, por el terreno, por la comida. Entonces Abraham le dice a Lot, lo mejor es que no haya discordia siendo nosotros familiares y parientes. Entonces, si tú vas a ir a la derecha, yo voy a ir a la izquierda, y si tú vas a ir a la izquierda, pues yo voy a la derecha. Es decir, que nos separemos. Después de esta conversación que tiene Lot y Abraham, es cuando sucede lo que te acabo de leer, que Lot levanta su vista, observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío,
como el jardín del Señor o como la tierra de Egipto, así era antes de que el Señor la destruyera. Ahí es donde Lot empieza decisiones en su vida, es donde Lot empieza a tener cambios en su vida. Y de pronto, si leemos la historia por encima, de pronto podemos decir, pero es que Lot no es una persona corrupta. ¿Por qué estás trayendo la historia de Lot si Lot no es una persona corrupta? Pero yo quiero decirte que muchas veces creemos que la corrupción es algo que llega a nuestra vida de un momento a otro. Es decir, como si yo me acostara a dormir siendo una persona honesta e íntegra y al día siguiente me despertara siendo una persona corrupta. Y quiero decirte que no sucede así con la corrupción. La corrupción son pequeñas decisiones que tomo a diario. La corrupción son pequeños pasos, pequeños comportamientos que voy adquiriendo que me llevan a tener un fruto o un resultado muy grande. Entonces, la corrupción no es como un hueco en lo cual yo voy caminando y de pronto caí en la corrupción. No, la corrupción es un patrón y es algo progresivo que yo permito hacer, y es precisamente lo que sucede en la vida de Lot. Y yo por eso el día de hoy quiero compartirte algunas características que vi en Lot, que creo que por eso llegó a corromperse de la manera que lo hizo. Y la primera es que Lot se independizó de Dios. Leemos en el versículo 11, dice la palabra de Dios. Entonces Lot escogió para sí todo el valle del Jordán y partió hacia el oriente. Fue así como Abraham y Lot se separamos. Podemos entender en este versículo 11 cómo Lot no le consulta a Dios, cómo Lot no tiene en cuenta a Dios, cómo Lot en ningún momento del versículo dice, bueno, voy a levantar un altar a Dios y le voy a preguntar para dónde me voy, o de pronto voy a hacer una oración y le voy a decir a Dios, Señor, dirígeme, qué decisión tomar, ¿será bueno separarme de mi pariente o no será bueno? O no, yo mejor voy a esperar en Dios y que Dios responda o que Dios me dirija. No, en el momento que Abraham le dice a Lot, separémonos, Lot no lo duda, Lot no tiene en cuenta a Dios, Lot vemos que es una persona independiente. Y como te decía ahorita, aunque Dios haya puesto moralidad en nuestro corazón, aunque Dios haya puesto una moral y una conciencia que nos redarguye si hacemos cosas buenas o cosas malas, muchas veces en la práctica de las cosas malas nuestra conciencia es cauterizada. Quiero también compartirte la segunda característica que yo veo que en Lot, lo cual lo llevó también a corromper su corazón, y es que Lot se dejó guiar por su vista. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues el versículo 11 dice la palabra de Dios que Lot levantó su vista y observó que todo el valle del Jordán hasta Zoar era tierra de regadío. ¿Y qué es tierra de regadío? Era tierra de riego, era una tierra cómoda, era una llanura hermosa, era una llanura que a los ojos humanos era un buen lugar para tener animales, para tener criados, para vivir cómodamente. Pero en este lugar que Lot veía con sus ojos humanos, con sus ojos físicos, luego decía que era como el jardín del Señor, como la tierra de Egipto. Así era antes de que el Señor destruyera a Sodoma y a Gomorra. Entonces vemos cómo esta ciudad era una ciudad hermosa a los ojos humanos. Y muchas veces nosotros nos equivocamos, gente. Muchas veces nosotros estamos viendo decisiones, lo cual para nuestros ojos son buenas decisiones. ¿Recuerdan ustedes cuando la serpiente tentó a Eva? Decía allí en el texto bíblico que el fruto era agradable a sus ojos. Y si nosotros nos estamos dejando guiar por nuestra visión, por nuestros ojos, lo más probable es que corrompamos nuestro corazón, lo más probable es que perdamos nuestra moral y nuestra dirección de Dios. ¿Por qué? Me gustaría leerte lo que dice Jeremías capítulo 17 versículo 9, y dice la palabra de Dios: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá?
yo Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces, Lot se deja guiar por su vista, él se deja guiar por la comodidad, por lo que es agradable a sus ojos, por la llanura, por la prosperidad, por lo bonito. Y quiero decirte que muchas veces así nuestro corazón es engañado. Nos dejamos guiar por nosotros mismos y eso que para nosotros es bueno, muchas veces termina siendo perverso y terminas trayendo muerte a nuestra vida o a nuestra familia. También me gustaría leerte lo que dice Colosenses capítulo 3 y dice la palabra de Dios. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Si tú estás enfocado aquí, lo más probable es que te corrompas. Recuerda que nuestra sociedad está siendo corrupta, nuestra sociedad está siendo corrompida, está siendo alterada. Y entonces si continuamos guiándonos por lo que los otros hacen, por la decisión de otros, nosotros también vamos a fallar. Lo único que podemos hacer en esta condición en la que estamos actualmente es depender de Dios totalmente, como lo que hacía Abraham, y poner nuestra mirada en Dios para que Dios ponga su visión, la visión de Él en nosotros, no dejarnos guiar por nosotros mismos. El tercer punto que te quiero compartir acerca de Lot es que Lot no tenía la capacidad de discernir. ¿Y qué quiere decir discernir? ¿Recuerdan cuando empezamos el programa que hablábamos acerca de la moralidad? Que la moralidad, en resumidas cuentas, es la capacidad de comprender lo bueno y lo malo. Pues cuando nos independizamos de Dios, cuando nos estamos dejando guiar por nuestra visión y no la de Dios, perdemos esa capacidad. Es decir, que perdemos la moral que Dios ha puesto en nosotros, que perdemos la capacidad de saber lo bueno de lo malo, y al final de cuentas terminamos a lo malo llamándolo bueno y a lo bueno llamándolo malo. Nuestra visión se altera totalmente. Me gustaría comentarte acerca de algunas consecuencias que tuvo Lot por tomar malas decisiones. Y es que Lot fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma para obtener ganancia material. Luego se convirtió en un hombre importante en Sodoma, pero pagó un precio muy caro, ya que sus familiares aceptaron la inmoralidad de Sodoma. ¿Todo por qué? ¿Por qué a Lot le sucedió esto? Porque Lot movió su casa. Porque Lot movió sus principios, porque Lot movió su conciencia, movió su carácter, movió su moral, y porque Lot movió a Dios. Lot, por pequeñas decisiones, fue moviendo su tienda. Él no llegó a las puertas de Sodoma de un momento a otro. Él dice que fue poco a poco, metro a metro, decisión a decisión, un vicio aquí, un vicio allá, un vicio que empezó pequeño pero que terminó muy grande. Allí fue el fracaso de Lot. Lot no se corrompió de la noche a la mañana. Lot se corrompió en pequeñas decisiones. Lot se corrompió en pequeños comportamientos, en aceptar patrones, lo cual no eran para él. Cuando decimos, no, yo hoy no voy a orar, mejor oro mañana. O no, de pronto hoy no voy a ir a la iglesia, voy el otro domingo. O no, mejor hoy no quiero escuchar hablar de Jesús, después escucho hablar de Jesús. Son pequeñas decisiones, pero que traen grandes consecuencias, iglesia, que traen grandes consecuencias a nuestra vida. Y quiero decirte que las consecuencias que tuvo Lot fueron muy grandes, ya que Lot perdió a su familia y perdió todos sus bienes, todo lo que él había conseguido, lo perdió también. Y quiero finalizar con el versículo bíblico de Proverbios capítulo 3, versículo 5, y dice la palabra de Dios: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas.
reconoce a Dios en todos tus caminos. Quiero finalizar con ese versículo y no olvides que pequeñas decisiones traen grandes consecuencias. Dios te bendiga.